Por favor, coloquen sus nombres en el chat para luego registrarles en la tutoría. Ya, listo. Bueno, vamos a empezar. Como en la tutoría de las 7 de la mañana. Espera un ratito. Como en la tutoría de las 7 de la mañana, vamos a empezar unos 10 minutos conversando acerca de esta nueva unidad que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Cuáles son los conceptos que vamos a manejar? ¿En qué principio nos vamos a basar? Bueno. Entonces, igual yo les invito que para recordar esto de la teoría, ustedes puedan observar los PDFs que ya se encuentran habilitados dentro de la plataforma, ¿sí? Que dice, creo que dice guía número 5, en la unidad 2, ¿sí? Entonces, a continuación, vamos a empezar con conceptos básicos para que ustedes, pues, tengan una idea del porqué de ciertos criterios que vamos a manejar. Listo. Entonces, miren, en esta unidad ya no vamos a hablar de vectores, vamos a hablar de fuerzas. Pero nosotros tenemos que saber por qué nosotros en estática vamos a hablar de fuerzas, ¿verdad? Sabemos que la fuerza es una cantidad vectorial que se representa mediante una flecha y eso implica que haya relación entre los vectores y las fuerzas. Pero propiamente en estática, porque nosotros estudiamos la fuerza. Entonces, partimos de el concepto de mecánica. La mecánica se define como la ciencia que define y predice las condiciones de los objetos o de los cuerpos en movimiento y en reposo. Cuando estos están sometidos a fuerzas. Entonces, nuestra materia, o lo que nosotros vamos a estudiar, está relacionado directamente con la mecánica, ¿no? O sea, la mecánica es un globo gigantesco y nosotros estamos dentro de la mecánica. ¿Por qué? La mecánica se divide en tres: mecánica de cuerpos rígidos, mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. Dentro de nuestro estudio, o lo que nosotros estudiamos, es la mecánica de cuerpos rígidos. Dentro de la mecánica de cuerpos rígidos está la estática y la dinámica. La estática, estudiando los cuerpos que están en el reposo, y la dinámica, los cuerpos que están en movimiento. Entonces, a eso me refería cuando un globo total es la mecánica, y dentro de la mecánica nosotros estamos incluidos con la estática. Ahora, recordemos también que si nosotros hablamos de cuerpos rígidos, significa que estos, al ser sometidos o bajo la acción de una fuerza, estos van a sufrir deformaciones. Y yo les hacía la comparación a los chicos de la tutoría anterior y les decía, es verdad, nosotros consideramos a un edificio rígido, es decir, que está formado de concreto, que está formado de hierros, y vemos una estructura rígida, que al someterse a una fuerza sísmica, como es el caso de un terremoto, ¿qué ocurre? Esta sufre deformaciones. Entonces, para eso es lo que nosotros estudiamos estática, ¿verdad? Nosotros tenemos que diseñar estructuras rígidas que van a estar sometidas a fuerzas, no a fuerzas constantes, pero sí a fuerzas. Como sabemos, nuestro país está en el cinturón de fuego. En algún momento va a estar sometido a fuerzas y tenemos que contemplarlas para que nuestro edificio no colapse, ¿verdad? Listo. Nosotros, al estudiar la mecánica, tenemos que tener idea primero desde sus inicios, ¿verdad? Es decir, que no solamente veamos ahora cuando estudiamos las leyes de Newton, sino en el tiempo de Aristóteles
o en el tiempo de Arquímedes, ¿verdad? Principios que son elementales cuando nosotros hablamos de la mecánica. ¿Sí? Ahora, una etapa más contemporánea es la teoría de la relatividad, ¿verdad? Y no olvidemos a Newton, que son las leyes que nos van a acompañar dentro de nuestra asignatura. También tenemos que tener presente cuáles son los conceptos básicos que nosotros vamos a manejar, ¿verdad? Tenemos el espacio, tenemos el tiempo, tenemos la masa y tenemos la fuerza. Entonces son conceptos básicos que maneja la mecánica. Nuestro concepto básico que nosotros manejamos en nuestra asignatura es la fuerza. ¿Sí? La fuerza. Entonces, ¿cómo considerar la fuerza? Entonces dice, representa la acción de un cuerpo sobre otro, ya sea en contacto, como que si yo empujo una caja, estoy en contacto con la caja, le estoy ejerciendo una fuerza, o en el caso que sea a distancia, como son las fuerzas gravitacionales y magnéticas. También debemos de contemplar que la fuerza viene representada por un vector y que la fuerza tiene 3 parámetros esenciales. Así lo expresa el libro de Beer y así es como nosotros lo vamos a manejar. Tiene un punto de aplicación, tiene una magnitud y tiene una dirección. Ya nosotros con los vectores hemos visto eso, ¿verdad? Ya nosotros vimos la magnitud de los vectores y también la dirección, de dónde a dónde tiene que partir para yo considerarla una dirección. ¿Sí? También en esta parte, nosotros debemos considerar tanto a la partícula como al cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros vamos a iniciar aplicándole a una partícula la fuerza y después a un cuerpo. Entonces, ¿qué consideramos como partícula? Como una pequeñísima cantidad de materia que ocupa un punto en el espacio. En cambio, un cuerpo rígido es una combinación de un gran número de partículas, ¿verdad? Que ocupan posiciones fijas entre sí. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, tomar en cuenta, los 6 principios fundamentales de la mecánica elemental. Entonces, ¿cuáles son nuestros principios? Uno ya la conocemos, la ley del paralelogramo. Las 3 leyes de Newton, la primera, la segunda y la tercera ley, contempladas por separado. ¿Sí? Llevamos 4 principios. El quinto principio puede ser considerado el de transmisibilidad. Ya habíamos hablado algo en las tutorías anteriores diciendo que una fuerza puede ser trasladada a otro punto siempre y cuando éste mantenga su misma magnitud y dirección. Lo único que cambia, el punto en donde se aplica. Entonces, y por último tenemos a la ley gravitacional de Newton. Es decir, Newton nos va a acompañar a lo largo o en gran parte de nuestra asignatura, ¿sí? Con sus principios y defendiendo en qué parte nosotros lo vamos a encontrar. Vamos a empezar nosotros en esta clase, vamos a recordar la ley del paralelogramo, ¿verdad? Cuando nosotros utilizábamos el método gráfico para sumar 2 vectores. Entonces, nosotros en esta parte, ¿dónde lo vamos a usar? En la estática de partículas. Sobre una partícula se van a aplicar 2 fuerzas. Quiero conocer una sola que sustituya a esas 2 que estoy aplicando en ese mismo punto. Entonces, ahí interviene el método del paralelogramo. ¿Con el fin de qué? De encontrar una fuerza llamada resultante, que tenga magnitud y dirección. No olvidar eso, a pesar de que no se diga, necesito una magnitud, necesito una dirección, usted ya sabe que si me pide la resultante, la fuerza resultante, esos 2 parámetros son infaltables en la respuesta. ¿Sí? Entonces, luego nos dice, esta fuerza resultante, como ya lo habíamos visto, tiene que tener magnitud y dirección. ¿A qué llamamos magnitud o módulo? Que también lo conocemos. Se caracteriza por cierto número de unidades. Es decir, cuando ya ahora estamos hablando de fuerzas, tenemos que considerar 2 tipos de unidades para estas fuerzas. Una que está en el sistema internacional, que algunos ya la deben conocer, que es el Newton,
que es una unidad derivada que está compuesta de kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, y en el sistema inglés, que también van a ver eso, ejercicios en el libro, que es la libra, ¿verdad? Esta unidad de libra no es libras masa, es libras fuerza. Es decir, cuando me dice un objeto pesa 50 libras, no se está refiriendo a 50 libras masa, se está refiriendo a que ya está incluido ahí la fuerza, es decir, la gravedad ya está incluida ahí. Ahora bien, en esta parte no hay conversiones, es decir, a mí los ejercicios me los van a dar en Newton y me va a acompañar en el mismo sistema internacional, por ejemplo, las unidades de longitud, que ya vamos a ver dónde se utiliza. Igual en el sistema, igual en el sistema inglés. Usa otra vez internacional. Me perdonan un momento, por favor. Ay, gracias, jóvenes, disculpen. Era mi hijo menor. Y ahora sí vamos a continuar. Entonces estábamos hablando de qué poseían, qué unidades poseían o las que vamos nosotros a ver en los ejercicios. No olvidar que en esta parte el acompañar las respuestas con las unidades es muy importante, eso no lo tienen que olvidar. O hacer las fuerzas con las flechas correspondientes. Si hacen solo una línea, no tendrá la misma validez como las que están hechas con una flecha que indica el sentido de la fuerza. Nosotros ya vimos la dirección de los vectores y es lo mismo que nosotros vamos a usar acá. Siempre esta dirección va a ser un ángulo. El ángulo que se forme con un eje fijo, ¿sí? Con un eje fijo, ya sea el de las X o ya sea el de las Y. En este caso no hay distinción. Eso significa que usted tiene que indicar si la fuerza está en el primer cuadrante, si el ángulo que se forma es con el eje de las X o es con el eje de las Y. Así nos va a dar la ubicación de esa fuerza. ¿Sí? Listo. En esta parte nosotros vamos a ver la aplicación del método del paralelogramo y también vamos a ver que vamos a aplicar la ley del seno y la del coseno. Yo les voy a colocar ahora a continuación unos ejercicios y los vamos a ir explicando para que ustedes vean que lo que estamos haciendo es trasladando y aplicando ejercicios que ahora lo que figura es la fuerza, no los vectores, ¿sí? Recordar también que cuando se suman vectores, también se aplica aquí o se observa la ley conmutativa. Significa que la resultante, vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos a continuación, teníamos un vector A, teníamos un vector B, trasladábamos el vector A al final de B y B al final de A, finalmente nosotros teníamos una resultante. Formábamos un paralelogramo, ¿sí? Pero al tenerle resultante o al dibujarla, lo que finalmente teníamos eran dos triángulos, uno encima del otro, ¿verdad? Esta resultante, que es lo que yo ando buscando, ustedes pueden observar que se puede encontrar con la suma de A más B, o la fuerza A más B, o ese resultante también puede ser encontrada con la suma de B más A. Ya ustedes también se darán cuenta el mismo hecho de poder hacer con cualquiera de los dos triángulos, poder encontrar la resultante, porque es el lado común de estos dos triángulos. ¿Sí? Ya vamos a observar esto. Ahora
Ahora yo les voy a poner ejercicios, vamos a hacer ejercicios que tengan relación. Déjenme buscar aquí, ojalá que tenga a la mano el libro de Beer. El libro de Beer. Vamos a buscar el libro de Beer. ¿Dónde está? Vamos a buscar. Vamos a buscar. Pensaba que aquí tenía el libro de Beer a la mano para que ustedes puedan observar los ejercicios. Vamos a ver por aquí debe estar el libro. Aquí está, bueno, no importa. Este debe indicarnos rápidamente para no perder. No fuimos muy allá. Ya. Ya, listo. Aquí tenemos algunos ejercicios. Ya les voy a compartir para que ustedes lo puedan observar. Vamos a compartir. Ya, miren. Esta edición que abrí rápidamente ahora es la octava. No es la novena, que es la que ustedes manejan. Pero estos ejercicios nos servirán de muchísimo para poder nosotros calcular la fuerza resultante. Vamos a observar el 2.3, ¿sí? Vamos a observar el 2.3, que dice dos fuerzas aplicadas a una armella sujeta a una viga. Es esta que ustedes pueden ver aquí a continuación, ¿ya? Determine de forma gráfica y la magnitud y la dirección de la resultante usando la ley del paralelogramo, eso es lo que nos indica, y la regla del triángulo. Vamos a graficar este ejercicio y luego les voy a ir explicando de qué se trata. ¿Dónde está el borrador? Acá. Miren, es importante que cuando ustedes grafiquen esta parte, que es encontrar la resultante mediante la ley del paralelogramo, es importante que ustedes grafiquen de manera real los ángulos y también las magnitudes. ¿A qué me refiero? Es decir, me dice que con la horizontal forma 25 grados la primera fuerza. Entonces yo coloco aquí mi graduador y mido esos 25 grados, ¿verdad? Me dice que va a tener 5 kilonewtons, ¿ya? Los 5 kilonewtons es como que usted tuviera 5.000 newtons. La relación es que la K significa multiplicar eso por 1000. ¿Sí? Eso es de los
múltiplos y submúltiplos, ¿sí?, del sistema para que ustedes puedan utilizarlos o hacer un equivalente menor de las fuerzas. Pero hagamos de cuenta como que fueran 5 newtons, no más, ¿ya? Es decir, que tenemos 5 newtons. Yo voy a poner aquí una relación de 10 centímetros a esos 5 newtons, ¿verdad? Me dice que está formando un ángulo de 25 grados. Luego me dice que los 8 kilonewton tiene 50 desde el eje de las X hacia abajo. ¿Ya? Entonces, le pusimos 10 y ahora tiene 8. Le podemos poner, a ver, si 5 tenía 10. 10, 5. Si quiero hacer 8, no llego a la mitad. Más o menos. ¿Ya? ¿Por qué en esta parte? Porque en esta parte vamos a dejar de compartir. Perdón, 50 grados. ¿Por qué en esta parte yo les remarco a ustedes el hecho de que tengamos que graficar real tanto a los grados como a las magnitudes de las fuerzas? Porque nosotros necesitamos conocer o tener una relación con las fuerzas graficadas. ¿Eso a qué se refiere? Ustedes recuerden que el método del paralelogramo es un método gráfico, que yo podía obtener a la resultante solo trazando líneas, ¿verdad? Y yo podía obtener un valor. Ahora bien, al principio en estática, nosotros cuando aplicamos la ley, cuando aplicamos el método del paralelogramo, podemos hacer eso, pero recordemos que el método gráfico no me va a dar una respuesta real de la resultante. ¿Quién me puede dar una respuesta real de la resultante utilizando o basándome en el gráfico del método del paralelogramo? Me lo da la ley del seno y la del coseno. Entonces yo en esta parte de los ejercicios, cuando empiezo a calcular la resultante que posee dos fuerzas y que voy a hacer el método del paralelogramo para obtener su valor real, tengo que hacerlo mediante la ley del seno y del coseno. Sin desestimar que también el método gráfico me ayudaría a tener una referencia de mi respuesta. ¿Sí? En este instante yo podría graficar al paralelogramo. Yo podría graficar el paralelogramo. Voy a indicar aquí está la fuerza de 5. Y aquí está la fuerza de 10. ¿Verdad? Y aquí está la resultante. Aquí tengo 50 y aquí tengo 26. Antes de continuar, quiero hacerles notar lo siguiente. Como les decía, a más de que nosotros tenemos la resultante mediante el método gráfico, es importante conocer estos valores reales. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, usted puede observar que esta fuerza de 5 newton, ¿en qué cuadrante yo la encuentro? ¿Qué dice Nayesca? ¿En qué cuadrante está esta fuerza de 5 newton? ¿Dónde dónde está ubicada? En el primero. Ya, correcto, está ubicada en el primer cuadrante. Y esta fuerza de 8,
de 8 newton. ¿Dónde está ubicada, Yandri? ¿Dónde está ubicada esa fuerza? ¿Dónde está ubicada esa fuerza de 8 newton? ¿En qué cuadrante estaría ubicada? En el cuarto cuadrante. Correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo grafico la resultante? Puede ser que esta esté ubicada en el primero o puede ser que la resultante esté ubicada en el cuarto, debido a que las fuerzas que están interviniendo en el ejercicio están en esos dos cuadrantes. ¿Qué a mí me determinará dónde pueda estar ubicada mi fuerza? En donde se encuentra la fuerza que tenga una mayor magnitud. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de que la fuerza en el cuarto cuadrante tenga 8, va a tender que el paralelogramo, la resultante, esté graficada en el cuarto cuadrante. Si nosotros no hacemos esa relación, si por ejemplo trazamos un vector claro que esté en el primero y otro vector que esté en el cuarto, y por último, el vector que está en el primero lo hago más alargado que el que está en el cuarto, ¿qué va a pasar con mi resultante? Va a tender a estar en el primer cuadrante. ¿Y qué va a pasar? Que quizás cuando yo esté buscando la respuesta de la dirección, sea un poco más confuso para mí entenderlo. Entonces, es importante en esta parte, ojo lo que les estoy diciendo, cuando nosotros aplicamos este método para encontrar a la resultante de la fuerza, utilizar los ángulos reales de las fuerzas y utilizar una relación de la magnitud que también sea real. ¿Sí? Si ustedes quieren a este 5 newton en el papel, como es más pequeño, utilizar 5 centímetros, acá 8 centímetros. Y finalmente, tener un referente, vamos a suponer, que no es el caso nuestro, aquí tengo 22 centímetros. 22 centímetros serían, si yo le hago de 1 newton a un centímetro, entonces diría tengo 22 newton. Pero es un caso, ¿verdad? Porque esto no es así. Yo le coloqué a 5 newton, le coloqué 10 centímetros, ¿verdad? Si yo tenía 8, la regla de 3, ¿cuántos centímetros necesitaría para 8? 16. Vamos a ver cuánto medí yo. No sé, creo que no medí 16. Vamos a ver. Bueno, sí, de casualidad medí 16. Entonces, miren, entonces, si me dice que ahora me sale 22 en la resultante, yo puedo hacerlo con la relación que está abajo y saber cuántos newtons van 8 por 22 dividido para 16. Es decir, mi respuesta de la resultante sería aproximadamente 11 newtons. Pero como ya les dije, esto es un método gráfico, es un método que puedo llegar a una cercanía de mi respuesta. Pero ¿cómo yo compruebo que realmente esto es lo que se está ejerciendo en la resultante? Cuando yo aplico las fórmulas de la ley del seno y la del coseno. ¿Ya? Entonces, por eso es que el libro a ustedes les dice, grafique. Primero haga el paralelogramo. Encuentre la resultante. Mida cuánto es la resultante, según, claro, la escala que he utilizado. Y también en este caso puede medir su dirección. Porque usted coloca el graduador aquí, ¿verdad? 90 sería 0, y usted se da cuenta que aproximadamente la resultante tendría desde un eje fijo, que en este caso es el de las X, tendría 20 grados. Entonces, pero todo eso se puede comprobar. Yo ahorita puedo decir, mi resultante tiene 11 newton y tiene una dirección de 20 grados que está siendo medida desde el eje de las X positivo. Entonces, esta parte es para remarcarle estas diferencias que nosotros ya vamos teniendo con respecto a lo que vimos en vectores, ¿verdad? Entonces, saber de qué se trata o qué está, ahora tenemos a las fuerzas, ¿verdad? Tenemos un elemento esencial que va a repercutir en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Porque en este caso, si una fuerza va a afectar a nuestras edificaciones,
ya sean hidráulicas, ya sean estructurales, ya sean viales, tienen que ser contempladas. Si no se contempla, ¿qué pasa? Nuestra obra estaría en riesgo. Entonces, fíjense la importancia que es de ahora tomar en cuenta a las fuerzas y dónde están ubicadas. ¿Sí? Ahora bien, recuerden que siempre los ejercicios, van a tener una línea de referencia, no solamente sobre el eje horizontal, también puede ser vertical. Como este caso, yo tengo una línea de referencia horizontal, que yo sé que es el eje de las X. Entonces, en todos los ejercicios ustedes van a encontrar eso. En todos los ejercicios de VIR, ya sea una línea horizontal o vertical, con la cual usted va a tener una medida para los ángulos que le está planteando el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que he hablado bastante. ¿Qué dicen? A ver qué dice Abraham, qué dice Erika, qué dice Robinson. No, ingeniera. Entonces, vamos a continuación a tener estos valores de manera analítica. Es decir, ahora los hemos tenido gráficamente. Ahora vamos a tener esos valores de forma analítica. Porque eso es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo. No se olviden de cerrar el micrófono, por favor. Les estoy escuchando. Ya, gracias. Listo. Entonces, ahí viene la ley del seno y la del coseno. Ustedes recuerdan que cuando nosotros buscábamos a la resultante, ya nosotros teníamos una fórmula que deducimos, ¿verdad? Decíamos que si teníamos dos vectores A y B, nosotros necesitábamos de esos dos vectores conocer su valor y conocer el ángulo comprendido entre ellos, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el ángulo comprendido entre los 5 newton y los 8 newton? 45. Correcto. A ver, no. ¿Cuánto No, es? no. 50 y 75. 20. 75. Correcto. Ah, 75. Correcto, muy bien. ¿Ya? Entonces, esos 75 a nosotros nos van a servir para calcular mediante la fórmula siguiente. Pero vamos a hacer una observación. Vamos a utilizar esos 75 ahora. Decimos, tengo 5 newton elevado al cuadrado, más 8 newton elevado al cuadrado, más 2 por 5 por 8, y por el coseno del ángulo comprendido entre ellos dos, que es 75. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ver cuánto es el valor de la resultante. Ya. Aquí me dice que el valor de mi resultante 10.47. 47, correcto, ¿verdad? Y si nosotros, no vamos a pegarle aquí porque puede ser que piensen que sea, oh. Vamos a ponerlo de nuevo, 10.47. Todavía no salió la sesión. Ya. Entonces, fíjense que es un valor aproximado con el que nosotros medimos con la regla, ¿verdad? Miren, a nosotros con la regla nos dio 11.